¿Cuántas veces nuestros consejeros o el presidente o algún líder de repente pues se lava las manos y dice no puedo, no tengo tiempo, mi trabajo, mi escuela, y te dejan solo? Alguna vez escuché sobre lugares santos y por mucho tiempo pensé que el templo era solo el lugar santo, pero creo que cuando nosotros defendemos lo correcto, nuestro propio lugar donde estamos, y dejamos que el Espíritu more en nosotros, llega a ser un lugar santo. Entonces, a pesar de que en el mundo haya tantas dificultades, podemos hacer de nuestro lugar, aún en nuestro pupitre, a lo mejor de nuestra escuela, que sea la diferencia. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Adrián, a pesar de que leeremos algunos de los capítulos más desalentadores del libro Mormón, podremos encontrar esperanza en estos versículos. Así como la flor solitaria que brota entre las grietas de una piedra, Mormón nos da una masterclass en cómo ser un buen discípulo de Cristo, aun cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Una lección muy interesante. Bienvenidos a todos al episodio 44. Damara, qué gusto que estés aquí y podamos desarrollar el episodio 44 tan solo si pudiera persuadirlos a todos a que os arrepentieses. Realmente este episodio es un episodio muy, muy interesante. Desde mi punto de vista, podría ser una película de Hollywood. ¿Okay? Por la historia que vamos a ver de las personas que vienen en estos relatos. Y bueno, queremos recordarles que este episodio, el ver este episodio, no reemplaza su estudio de la clase semanal de Ven, Sígueme, y muchísimo menos reemplaza el estudio de las Escrituras, ni tampoco la escuela dominical, ¿verdad? Los domingos. No se exentan los domingos. Entonces, les agradecemos mucho por vernos. Antes bien, lo que pretendemos es encontrar un enfoque práctico de las Escrituras al mismo tiempo que estamos analizando en nuestro tiempo personal las Escrituras que la iglesia ha decidido que nosotros aprendamos esta semana. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con el primer punto. Puedo seguir a Jesucristo sin importar lo que hagan otras personas. Damara, yo sé que tú creciste con algunos hermanos, ¿verdad? Ahí, y yo también crecí con algunos hermanos. ¿No escuchaste nunca en tu casa que te regañaran o a tus hermanos él dijera, es que fulanito me hizo esto? ¿Alguna vez, tal vez? Alguna vez, tal vez. Bueno, yo con mis 4 hijos sí lo escucho, ¿verdad? Y creo que muchas veces podemos justificar nuestras acciones, aún de adultos, justificarlas a que son reacciones de lo que otras personas hacen. Y que están bien infundadas, ¿no? Que no merecemos el castigo porque alguien más tuvo la culpa y nosotros Así no. es. De hecho, hoy en la mañana, curiosamente, estaba leyendo un libro de Robin Sharma. Robin Sharma es uno de mis escritores favoritos seculares. Y él dice que las personas que se permiten actuar en base a otras personas no se autogobiernan. Entonces, pues son personas que no son dignas de confianza. Entonces, me llamó mucho la atención al poder ver que yo puedo seguir a Jesucristo sin importar lo que los demás hagan, porque es mi decisión. Y bueno, vamos para profundizar en este punto, quiero platicarles el contexto histórico de lo que estaba pasando. Amarón esconde los anales. Para ese entonces Jesucristo ya vino. Ya vino, el pueblo de Cuarto Nefi ya decayó en la incredulidad. Estableció a sus discípulos, se quedaron los 3 levitas. Y bueno, en este momento Amarón conoce a un niño de 10 años. Qué interesante, ¿no? 10 años apenas. Tú conoces a mi hijo Max. Mi hijo Max tiene 10 años. Sí. Y anda por la vida feliz, ¿ok? Me consta. Y entonces Amarón le dice, veo que eres un niño sensato, ¿ok? Y presto para observar. Amarón conocía muy bien a Mormón. A Mormón, ¿ok? Lo conocía porque
no era un niño que lo había observado tal vez 1 o 2 veces. Muy seguramente quiero yo creer que a lo mejor él era su maestro ministrante o era su vecino, pero procuró conocerlo, ¿ok? Eres un niño que observa, que eres sensato. ¿Cuántos niños sensatos de 10 años hay por ahí? Seguramente hay muchos, pero Sí. como adultos, ¿cuántas veces los podemos ubicar, verdad? A veces nos cuesta ubicar a adultos ya. Adultos sensatos. Y entonces no solamente le dice estos cumplimientos, sino que le da una misión. Le dice, cuando tengas 24 años de edad, quisiera que recordaras las cosas que vas a ver en estos próximos 14 años y que has visto, ¿ok? Y que cuando llegues a esa edad, vayas a la tierra de Antum y la colina y entonces saques los escritos. Imagínate el tiempo que tuvo que pasar y las memorias que tuvo que guardar. Que Mormón tuvo que guardar, ¿verdad? Entonces, eso nos habla un poquito del carácter de Mormón, porque Mormón nos da una relación completa de la terrible escena de la iniquidad y derramamiento de sangre que había entre los nefitas. En los registros de Mormón, del 1 al 6, nos ayudan básicamente a recordar cuán bajo pueden caer las personas que alguna vez fueron buenas. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, el manual de Ben Sigue me dice, en medio de tal iniquidad generalizada, nadie podría culpar a Mormón si se hubiera sentido cansado o incluso desalentado, y le agregaría yo, inclusive presto a pecar, uh-huh, o a no seguir a Cristo. Porque, pues, al fin de cuentas, todos lo están haciendo. O fulanito me hizo algo y yo reacciono. Ahí diría mi mamá, si todos se tiran del barranco, tú también te vas a tirar. Pero fue la diferencia, ¿no? Mormón hizo la diferencia aquí, ¿no? Damara, en mi casa dicen, si fulanito se tira de la ventana, ¿tú también? No, yo soy líder y me tiro primero, dices. Ok, bueno, no obstante, y pese a todo lo que vivió y experimentó, nunca perdió su entendimiento de la gran misericordia de Dios, ¿okay? Ni de la convicción de que el arrepentimiento es la vía para poder recibir esta misericordia, ¿okay? El pueblo rechazó las invitaciones de Mormón muchas veces. Él les imploraba constantemente que se arrepintieran. Era como el miembro que está solo en la secundaria, ¿okay? Y tal vez muchos jóvenes puedan relacionarse. Hay una declaración de él que dice, he aquí, escribo a todos los extremos de la tierra. Mormón sabía, Damara, que su misión iba más allá de las personas contemporáneas con las que estaba viviendo. Y yo creo que eso debe de... Una persona que tenga la capacidad de visualizar y de entender eso, debe de ser resiliente, debe de ser una persona súper, súper paciente y llena de amor. Imagínate sembrar un árbol que sabes que no vas a ver. Una cosecha que no vas a recoger. Sí. Y esperar que dé frutos buenos para otras generaciones, ¿no? Así es. Vamos a leer el versículo 13, por favor. Si nos ayudas a leerlo. Pero prevaleció la maldad sobre la faz de toda la tierra, de manera que el Señor retiró a sus amados discípulos y cesó la obra de milagros y sanidades debido a la iniquidad del pueblo. Y entonces ahí Mormón puede decir, oye, pues me dejaste solo. ¿Cómo quieres que le haga? ¿Okay? Yo creo que muchos líderes en la actualidad podemos sentirnos reflejados en esta escritura. ¿Cuántas veces nuestros consejeros o el presidente o algún líder de repente pues se lava las manos y dice, no puedo, no tengo tiempo, mi trabajo, mi escuela, y te dejan solo? Creo que implica mucha madurez espiritual, ¿no? Para poder decir, bueno, estoy solito, pero vamos a hacer lo que se pueda con la ayuda del Señor. Pero si Mormón pudo, yo también. Claro. Okay. Y dice el 14 que no hubo dones del Señor y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno por causa de su iniquidad e incredulidad. Wow. Ni siquiera uno. Dice, y entonces ya Mormón nos relata en el versículo 16 y nos dice, e intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca y se me prohibió que les predicara, pues he aquí, se habían rebelado intencionalmente contra su Dios.
Y luego en el 18, en el capítulo 2, versículo 18, Damara, dice: desde que he sido capaz de observar, las vías de los hombres han estado delante de mis ojos, una escena continua de maldades y abominaciones. Qué tristeza, ¿no? Y por estar, uno pensaría que por estar rodeado de esas cosas, su vida iría por ese mismo rumbo, ¿no? Claro. Normalmente, cuando decimos, hablamos del carácter de una persona, dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Y resalto nuevamente la fortaleza espiritual de Mormón. Las 5 personas con las que él se pudo haber relacionado no eran dignos de los dones de Dios ni de recibir el Espíritu Santo. Y él, sin embargo, se mantuvo fiel al Evangelio, a pesar de esta constante adversidad. Así, Adrián, en el versículo 16 me llama mucho la atención que dice: se habían rebelado intencionalmente contra Dios. Para este entonces ya habían pasado algunos cientos de años después de que Jesucristo había venido a las Américas. Y dirías tú, bueno, es que a lo mejor carecieron de fe o sus padres no les enseñaron. Pero ahí dice que intencionalmente contra Dios, o sea, que conocían a su Dios, les habían hablado de Cristo, ellos sabían o tenían conocimiento de ellos, pero decidieron intencionalmente. Entonces, qué peligroso es que nosotros sepamos lo que es bueno y intencionalmente aún así decidir, no, yo quiero hacer esto. O a lo mejor seguir a todos los demás, ¿no? Así es. Y bueno, ya platicábamos ahorita en la introducción que Amarón vio esas cualidades en Mormón. Y bueno, curiosamente, cuando él tenía la edad de 15 años, Damara, en el versículo 15, precisamente dice: habiendo yo llegado a la edad de 15 años y siendo de carácter algo serio, por tanto, me visitó el Señor y probé y conocí la bondad de Jesús. Damara, ¿te acuerdas tú de algún otro jovencito de 14, 15 años que haya probado la bondad de Dios? Claro, José Smith. Así es. Curiosamente, el Señor dice que Él se vale de los pobres y de los humildes para hacer cosas grandes, ¿verdad? Entonces, qué impresionante que muchos siglos atrás, un joven de 15 años se enfrentó a lo mismo. ¿Te podrías imaginar tú el sentimiento de José Smith al estar traduciendo esto, sabiendo que no fue el único que pasó por adversidades a una edad tan temprana, pero recibiendo la bondad de Dios? La fortaleza que pudo haber recibido, ¿no?, del Señor al estar traduciendo esto y ver que ellos no sobresalieron, sino superaron a estas dificultades, pues que él también podría hacerlo, ¿no? Y yo pienso en alguien de 14 años y digo, a mi niña le sigo diciendo mi niña y tiene 14 años. Bueno, y qué importante que nosotros como padres, si tenemos hijos en esta edad, podamos mostrarles que Dios se fija y está pendiente y espera muchísimo de jóvenes de 14, de 15, pero también de niños de 10 años. Okay, yo creo que este es un enfoque práctico que podemos tomar y sentarnos con nuestros hijos, platicarles la historia de José Smith de 14 años, la historia de Mormón de 15 años y resaltarles los atributos que José tenían, ¿no? Claro, me hiciste recordar nuestra reunión sacramental, bueno, de testimonios. Donde nuestros niños se paran y dan su testimonio, nuestros niños mayores de 8 años. Y recordé un hermano investigador que ya se va a bautizar el próximo domingo. Entonces, él decía que le maravilló cómo niños tan pequeños podrían decir palabras tan grandes o testificar sobre lo bueno que es Jesucristo, ¿no? Y que Jesucristo los ama. Saber eso, yo creo que desde niños es algo súper valioso, ¿no? Así es. Damara, vivimos en un mundo y nosotros no podemos controlar el ambiente. ¿Cómo pueden nuestros hijos? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedes tú vencer al mundo si nuestro hogar, nuestro entorno no es el ideal? Alguna vez escuché sobre lugares santos y por mucho tiempo pensé que el templo era solo el lugar santo, pero creo que cuando nosotros defendemos lo correcto, nuestro propio lugar donde estamos y dejamos que el Espíritu more en nosotros, llega a ser un lugar santo. Entonces, a pesar de que en el mundo haya tantas dificultades, podemos hacer de nuestro lugar, aún en nuestro pupitre, a lo mejor de nuestra escuela, que sea la diferencia,
que no sigamos a los demás, que las opiniones negativas de los demás nos dejen afectarnos, perdón. Creo que podemos luchar contra eso, ¿no? Con la ayuda del Señor, porque yo sé y entiendo que es bien difícil, ¿no? Así es, me encanta lo que dices. El lugar santo lo determino yo con mi propia actitud, ¿verdad? Y bueno, creo que el mismo título de ese segmento puede darnos un tip para contestar esta pregunta. Yo puedo seguir a Jesucristo sin importar lo que hagan los demás, porque la reacción la escojo yo. Dejar ese control para uno mismo y no darle el poder a los demás de decir, es que me hizo enojar, o me hizo gritar, o me desesperé y le pegué. Entonces, retener el albedrío de decidir lo que nosotros queremos. Pero, Damara, no siempre podemos hacer las cosas correctas, y eso nos lleva al siguiente punto de la lección. Así es, de hecho me gustó mucho lo que dijiste porque está muy relacionado con este punto que se titula La tristeza que es según Dios me conduce a Cristo y a cambios perdurables. Me gusta mucho que en el libro de Mormón, en esta parte, dicen las escrituras que ellos sintieron o se lamentaron, ¿no? Vamos a leer, Adrián, si me puedes ayudar. Claro que sí. Del versículo 10 en adelante, yo puedo leer el 13 y 14, ¿te parece? Muy bien. Y sucedió que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar tal como lo había profetizado el profeta Samuel, porque he aquí, nadie podía conservar lo que era suyo, por motivo de los ladrones y los bandidos, y los asesinos, y las artes mágicas, y las brujerías que había en la tierra. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos, y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo por tanto que sería misericordioso con ellos para que tornaran de nuevo en un pueblo justo. Adrián, aquí en esta parte dice Mormón que se regocijó por los lamentos de ellos. ¿Tú crees que lo hacía como burla? No, recordemos el ciclo del orgullo. El campo estaba listo para la siega. Lo que seguía después de estos lamentos era recurrir a la única esperanza que tenían, que era Dios. Entonces, cuando Mormón se regocija, no es porque, ya qué bueno que te robaron eso, sino es un regocijo con la esperanza de que acudan. Como decimos por acá, agarra la onda, ¿no? Uh-huh. Y de que acudan al Señor, ¿no? Bueno, si me lo permite, sigo leyendo. El 13 dice, pero he aquí fue en vano este gozo mío, porque sus aflicciones no eran para arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitir que hallasen felicidad en el pecado. ¿Cómo dice? El pesar de los condenados. Esto me hace pensar en cuando alguien hace algo malo y que es cachado. En realidad se arrepiente o se siente mal porque fue descubierto. Okay. Sí, entonces cuando pienso yo en que hacemos algo malo y hay una consecuencia, pienso siempre, bueno, ¿la asumo esta consecuencia? ¿O me estoy quejando por asumir la consecuencia? Me siento triste según Dios para arrepentimiento y mejorar mía, para progreso mío, o me siento mal porque me cacharon realmente, ¿no? Fíjate que me gustaría comentarte algo que el elder Neal Maxwell llama el descontento divino. ¿Okay? Yo, antes de hablar de esto, te quiero platicar algo. Yo siempre he pensado que el estar en otra gloria que no sea la gloria celestial, o el estar en el infierno, como decimos normalmente, no es obviamente estar entre fuego y azufre físico, uh-huh, pero sí espiritual. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado una experiencia de decir, logré esto
pero pude haber logrado aquello. Sobre todo en la época de escuela, decir, híjole, estaba bien fácil el examen, si hubiera estudiado un poquito más, se hubiera exentado y me hubiera ganado una beca, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese sentimiento de poder haber hecho algo más es el que nos va a hacer retorcernos, por llamarlo de alguna manera, y esto es mi opinión, ¿verdad? No es ninguna doctrina. Pero bueno, quiero compartirte esto que dice el Neil Maxwell. Estas llamadas proféticas que te invitan a actuar junto con nuestro sentido innato de lo que podemos hacer y ser más. ¿Ok? A veces se crean dentro de nosotros. Es el descontento divino que mencionó el Neil Maxwell. Y esto llega a ser cuando comparamos lo que somos con lo que podemos llegar a ser. Cada uno de nosotros, si somos sinceros, sabemos que hay una brecha de lo que somos hoy en día y de lo que deberíamos de ser. Tanto en los roles que en nuestro trabajo, como padres, que en nuestros llamamientos, no sé, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Tenemos esos sentimientos porque somos hijos e hijas de Dios, nacidos con la luz de Cristo, pero vivimos en un mundo caído. Esos sentimientos los da Dios y nos ayudan a que tengamos un apremio, nos apuremos para poder actuar. Ajá, Adrián, ahí una pregunta. ¿Qué es la luz de Cristo? La luz de Cristo es ese conocimiento innato, ese conocimiento con el que ya nacemos. ¿Intuición podría ser? Intuición de las cosas que están bien, que están mal y las cosas que vienen de Dios. Así es. ¿Ok? Que es diferente a el sentimiento del don del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Deberíamos de recibir con ánimo los sentimientos de descontento divino que nos llaman a alcanzar las formas más elevadas. Damara, si yo sé que puedo ser un 10 y soy un 8, pues está bien. Siéntete mal tantito, pero regocíjate porque sabes que tienes la capacidad y pues a ponernos a actuar para poder lograr el potencial que tenemos. Nuestro descontento puede volverse divino si lo mejoramos o puede volverse destructivo si no actuamos. Así es. Y Satanás se agarra de esas armas, ¿verdad? Dice el elder Neil Maxwell. ¿Así lo pronuncié bien? Neil A. Maxwell, así es. Dice él que en su discurso, en el discurso de una hermana que tomó el discurso del elder Maxwell, que Satanás se agarra de esas debilidades que tenemos. Y yo creo que en la actualidad lo vemos muy seguido. Nos comparamos mucho y decimos, no soy suficiente en mi trabajo, no soy la mejor cocinera tal vez, no soy la mejor mamá. Y esos pensamientos vienen porque somos personas imperfectas, caídas, porque realmente venimos a esta tierra a progresar, ¿no? Y es importante que sepamos que no somos perfectos en todo, pero tomar esos pensamientos y cambiarles el enfoque a algo positivo y tomarlos para mi bien, para mi progreso, creo que es la diferencia entre seguir a Satanás y seguir a Jesucristo. Claro. Damara, primeramente somos hijos de Dios, es el rol más importante que tenemos. ¿Cuáles serían los otros 2 roles o 3 roles más importantes que tú tienes? Mi familia. Pero en tu papel como mamá. Ajá. ¿Tu mamá es tu segundo rol más importante? Después. Y se vale el que tú quieras, ¿no? El de ser esposa. Esposa luego, primero y luego mamá. Ajá, ¿Okay? Así. ¿Y un tercero cuál sería? Dios está primero, mi esposo, mis hijos, los amigos en la iglesia y los amigos que no son en la iglesia. Una amiga. Entonces, una manera práctica de poder encontrar este descontento divino, y es un ejercicio que los invito que hagamos, es que pongamos nuestro nombre, pongamos un título que se llame Descontento Divino, pongo mis 3 roles más importantes. Habrá para personas que su segundo rol más importante es ser jugador de básquetbol, no sé. Tú decides cuáles son tus roles importantes y pongas en una columna tu potencial, que es 10, y en la segunda columna pongas tu calificación. Ok. ¿Cómo me siento en cuanto a eso? Y en la tercera columna que pongas qué puedes hacer y en cuánto tiempo lo vas a hacer para llegar a ser un 10. Ese es un enfoque práctico
de poder alcanzar nuestro potencial divino. Me gusta ponerme metas para progresar conscientemente de mis errores. Y algo que relata la hermana en el discurso de Descontento Divino. Me gusta mucho, Adrián, que dice que cuando a Jesucristo le trajeron poquitos panes, no eran suficientes para la multitud. Mas, sin embargo, Jesucristo hizo que fueran muchos más. Entonces, si nosotros venimos a Cristo con nuestros pocos talentos, que vemos que son pocos ante la multitud del mundo, pero si los traemos a Él, yo creo que Él podría multiplicar nuestros dones y talentos, siempre pensando celestial, ¿verdad? Qué importante es entender que yo puedo actuar independientemente de lo que mi ambiente me sugiere que lo haga. También entender que durante esta vida voy a cometer errores, voy a pecar. Y es más importante aún entender el tercer punto que vamos a tratar, Damara. Jesucristo me espera con los brazos abiertos para recibirme. Cuando yo pongo esta imagen en mi cabeza, me imagino a un Salvador recibiéndome porque fui muy bueno y porque me merezco su abrazo. Pero en realidad Jesucristo me recibe con los brazos abiertos también como pecador. Porque toda la razón de ser del plan de Dios y de Jesucristo es que Él viniera y expiara los pecados. Entonces, ese abrazo de Jesucristo no es un abrazo exclusivo para los que hicieron todo bien. No. Es un abrazo de misericordia para los pecadores, para nosotros como pecadores. Claro. Un abrazo incluyente. Un abrazo para todos aquellos. Y yo creo que esa es la primera mentira que Satanás nos trata de convencer. Si ya pecaste, ya perdiste y ya no hay esperanza. Y como ya no hay esperanza, pues síguele. Síguele con lo que estabas haciendo mal. Porque pues ya para qué. Ya para qué me compongo, ¿verdad? Entonces es muy importante entender el relato conmovedor del amor y de la compasión que el Salvador tiene hacia su pueblo, incluso en los momentos más oscuros de su iniquidad, ¿ok? Hay muchas imágenes con Jesucristo con los brazos abiertos que nos brindan la esperanza para acercarnos a Él de manera personal. Hay una imagen que me encanta, que es una pintura, pero si fuera una foto, la foto fue tomada desde abajo del agua. Ah, ok. Y entonces yo creo que el pintor se inspiró en Pedro y en Jesús, porque está Jesús arriba del nivel del mar, con la mano abajo del nivel del agua, sacando a alguien. Entonces, esa es mi imagen favorita, porque Jesucristo está ahí para levantarnos y lo que Él desea es que lleguemos a su nivel, ¿ok? Claro. Me viene a la mente el dicho de tocaste fondo, pero siempre hay alguien que nos ayuda a salir de ese fondo, ¿no? Aún cuando toquemos fondo. Aún cuando toquemos fondo, ¿Okay? Exacto. Muy bien. Entonces, Mormón, a pesar de presenciar esta desolación y este sufrimiento que había a su alrededor, nos recuerda que siempre podemos regresar al Salvador, quien está listo para recibirnos. Oye, Adrián, oye, Damara, ¿pero qué no acaban de decir que el Señor quitó su espíritu de todos? Sí, pero Mormón no les está escribiendo a su pueblo, Damara. Está escribiendo a las 4 esquinas de la tierra y nos está hablando a nosotros el día de hoy, ¿ok? Y entonces Él nos enseña que siempre, siempre podemos regresar al Salvador. Y yo creo que este es un mensaje que los profetas constantemente nos dan. Me encanta que las autoridades generales en la conferencia general siempre nos dicen: si hay algo de lo que te tienes que arrepentir, ve con tu obispo. No demores tu arrepentimiento. En Mormón 5, del 8 al 24, Mormón describe la desesperanza del pueblo nefita y su consiguiente destrucción. Ya estamos básicamente terminando la historia de los nefitas. Ya estamos en esa parte que se profetizó en donde iba a ser destruido. No se acaba el libro de Mormón,
pero el pueblo nefita y Mormón como escritor, como persona que está redactando esta parte, está a punto de terminarse. Y a pesar de sus pecados, el Salvador sigue esperando con amor y deseo que sus hijos vuelvan a Él. ¿Okay? Este tema resuena con fuerte claridad en el capítulo 6, 16, 22, donde enfatiza que aún en momentos de desobediencia, Dios no nos rechaza, sino que está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos o a elevarnos a pesar de tocar fondo. Damara, ¿qué le recomendarías a una persona, o qué consejo le darías a una persona que cree que Dios no puede perdonar sus pecados? Que ya tocó fondo. Ay, híjole. Que el Señor lo ama mucho. Yo creo que lo más cercano a alguien que podría amarnos mucho en la tierra podría ser una madre o un padre, o tal vez unos abuelos para algunas personas, ¿no? Pero que piense en ese amor que alguien le tiene y que lo multiplique por infinito, ¿no? Y que sepa exactamente que ese amor lo hace que el Jesucristo viniera a la tierra y que muriera por nosotros, ¿no? Y que tiene la oportunidad de volver a Él a pesar o pese a todo lo que haya pasado en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué aprendes sobre los sentimientos que el Padre y Jesucristo tienen por ti? Ya le dijiste a alguien, pero ahora dítelo a ti mismo. Cuéntate qué sentimientos tiene el Padre y Jesucristo por ti. Pese a lo que yo haga, el Señor siempre estará para mí. Creo que su amor es grande, infinito. Y que aunque yo la riegue muy gacho, creo que el Señor puede hacer cambios muy grandes en uno mismo para progreso, ¿no? Porque sus brazos siempre van a estar abiertos para mí. Así es. Gracias, Damara, por compartir eso. Sé que lo haces de corazón. Para las personas que no son del norte de México, la regué muy gacho es cometer un pecado grande, tal vez, ¿no? Sí. Me hiciste pensar en qué importante es imitar a Jesucristo en esta parte. Que podamos también demostrar amor por aquellas personas que se han equivocado o que la han regado gacho, ¿no? Que podamos imitar a Jesucristo en esta parte de nuestras vidas donde podamos perdonar también a las demás personas que se han equivocado. Hace un rato les preguntaba qué tan tolerantes éramos hacia el error. Y a veces llegamos a ser un poco tolerantes o nada tolerantes, o tolero un error, pero a lo mejor un siguiente no mucho, pero debemos esforzarnos por seguir tolerando, porque el único que puede tomar represalias creo que es el Señor, o debería, ¿no? Malamente nosotros lo hacemos, pero sin duda Él es nuestro Salvador, a pesar de lo que hagamos en esta tierra, ¿no? Y pues nos da mucho gusto que hayan llegado hasta este momento, y si les gustó este capítulo pueden compartirlo, y como ya es costumbre para nosotros, Adrián, que poner un emoji. Así es. Hablamos del amor al final, Damara. Entonces, ¿qué te parece el emoji que habíamos platicado de las manitas con el corazón? Así es, un corazón. Y les invitamos a que puedan compartir también, si les ha agradado, igual, si no, compártanlo, claro. Y los esperamos en el siguiente episodio. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.